Hay nombres que el tiempo borra, y hay historias que se quedan grabadas como una cicatriz colectiva. Esta es una de esas historias. Madeleine McCann tenía apenas 3 años cuando desapareció sin dejar rastro en un pequeño pueblo costero del sur de Portugal. Esa noche, dormía en una habitación con sus 2 hermanos pequeños, mientras sus padres cenaban con amigos a solo unos metros de distancia. La niña era rubia, de ojos grandes, y con una marca única en el iris derecho. Su rostro dio la vuelta al mundo. Durante semanas fue imposible no verla. Estaba en los noticieros, en los aeropuertos, en los supermercados, convertida en símbolo de una desaparición que paralizó al planeta y que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse. Muchos pensaron que el caso ya estaba cerrado, que la historia se había enfriado, que jamás habría respuestas. Pero en 2023, algo volvió a encender la alarma. La policía alemana excavó un embalse remoto en el sur de Portugal y encontró restos humanos. El lugar había sido visitado en el pasado por el principal sospechoso del caso, un hombre que hoy cumple condena por otros crímenes, pero que podría estar más cerca de la verdad de lo que muchos quieren admitir. Y no fue solo eso. En prisión, ese mismo sospechoso dijo algo inquietante. Algo que, si es cierto, podría ser la primera confesión indirecta en más de 17 años de silencio. Las autoridades ahora trabajan contra el reloj, porque este hombre está por salir libre. Este video no es una repetición de lo que ya sabemos. Este es un nuevo capítulo, uno que podría acercarnos más que nunca a la verdad, y quizás a un final. Vamos a analizar lo que ocurrió con el hallazgo reciente. ¿Qué papel juega el sospechoso que lo sabe todo? ¿Y por qué, después de tanto tiempo, el caso Madeleine McCann no está cerrado? Donde los errores policiales, las dudas y los secretos no contados pesan más que nunca. Porque si los restos encontrados en ese embalse son lo que muchos temen, entonces estamos ante una de las confirmaciones más duras de los últimos años. Pero antes de llegar ahí, tenemos que regresar al principio, a un bosque, a un hombre encerrado y a una frase dicha en voz baja que podría cambiarlo todo. Esta es la nueva historia del caso Madeleine McCann. Parte 1. El embalse, la excavación y los restos que reabrieron el caso. Mayo de 2023. Una caravana de vehículos policiales rompe la tranquilidad del sur de Portugal. Helicópteros, tiendas de campaña forense, georradares, perros entrenados. No es una escena común, y mucho menos para una zona rural tan remota. El lugar, el embalse de Arade, cerca de Silves, a unos 50 kilómetros del sitio donde Madeleine McCann desapareció en 2007. Y esta no es una excavación cualquiera, es una operación internacional encabezada por la Fiscalía Alemana. Y no ocurre por casualidad. Durante 2 días, los equipos rastrillaron el terreno, removieron tierra, dragaron partes del embalse, usaron tecnología de detección profunda y recolectaron varios objetos de interés, pedazos de tela, rastros no especificados y, según filtraciones, presuntos restos óseos. Los medios alemanes fueron los primeros en filtrarlo. Restos óseos, muy deteriorados, parciales, no identificados, pero encontrados exactamente donde la policía buscaba por información nueva y específica, relacionada con el caso McCann. Y aquí viene lo inquietante. Ese lugar, el embalse, no fue elegido al azar. Christian Bruckner, el hombre señalado como principal sospechoso desde 2020, solía acampar en esa zona de forma regular. Hay fotos suyas en una furgoneta blanca Volkswagen, aparcada a orillas del embalse, datadas en 2006 y 2007. Algunos testigos aseguran que era una especie de refugio personal, un escondite. Según un excompañero de prisión, Bruckner incluso habría hablado de ese lugar años antes de que se convirtiera en objetivo policial. Lo mencionó como un sitio especial, aislado, una zona donde nadie va. Y es ahí, exactamente ahí, donde se encontraron los restos. El fiscal alemán Hans Christian Wolters dijo públicamente: «Estamos actuando en esta zona por una pista concreta que hemos estado investigando durante meses.
es una parte importante del proceso. La noticia fue recibida con cautela. La fiscalía no confirmó si los restos eran humanos, y hasta el día de hoy no ha publicado los resultados forenses de forma oficial. Pero la coincidencia es demasiado grande para ignorarla. El sitio, el sospechoso, la cercanía con la desaparición, y el hecho de que la policía alemana haya liderado la operación, sin ser siquiera en su territorio, habla del peso que le dan a esta pista. Este hallazgo, en apenas 48 horas de excavación, reactivó una llama que parecía apagada, y sobre todo, puso a Bruckner de nuevo en el centro del tablero. Un hombre que, desde una celda, parece saber más de lo que ha dicho. Y lo que dijo fue lo que alertó a todos. Pero para entender por qué el foco volvió a él con tanta fuerza, tenemos que ir más allá del embalse. Tenemos que entrar en su celda y escuchar lo que confesó, cuando pensó que nadie lo escuchaba. Parte 2. La confesión entre rejas y la cuenta regresiva para su liberación. Christian Bruckner no es un nombre cualquiera. Es un depredador reincidente. Un hombre con un historial tan oscuro que incluso sus compañeros de prisión le temen. Nació en Alemania en 1976 y desde joven acumuló antecedentes por robo, tráfico, abuso sexual infantil y violaciones. Estuvo preso en varias ocasiones. Cambió de identidad múltiples veces y durante años vivió fuera del radar, moviéndose entre Portugal y Alemania, justo en la época en la que Madeleine desapareció. En 2020, 13 años después de la desaparición, la fiscalía alemana dio un golpe inesperado. Lo señalaron como sospechoso principal del caso McCann. Confirmaron que su teléfono fue rastreado muy cerca del apartamento 5A el mismo día y a la misma hora del secuestro. Pero no lo arrestaron por eso. No había pruebas directas, no había cuerpo, no había ADN concluyente. Fue arrestado por otros delitos sexuales cometidos contra menores y hoy cumple una condena de 7 años. Pero le queda poco tiempo en prisión. Y eso, más que un detalle, es una amenaza para la justicia. Porque Bruckner no ha confesado oficialmente, no ha sido juzgado por el caso Madeleine. Pero sí ha hablado. Según documentos judiciales filtrados en 2023, un preso que compartió celda con él durante varios meses declaró bajo juramento algo estremecedor. Dijo que Bruckner le comentó en voz baja durante una conversación informal: "Ella ya no está". Y todos lo saben, solo que nadie quiere decirlo. Una frase que, si bien no es una confesión directa, es una admisión cargada de intención, especialmente viniendo de alguien que ha evitado pronunciar el nombre de Madeleine durante años. El testimonio del recluso fue trasladado a la fiscalía y se convirtió en una pieza clave para justificar nuevas acciones investigativas, entre ellas la excavación en el embalse de Arade. Pero hay un problema. Christian Bruckner está cumpliendo su sentencia completa y en cuestión de meses podría salir libre. La fiscalía trabaja contrarreloj. Presionan por reunir pruebas suficientes antes de que se agote el tiempo. Porque si él sale y se va, no hay garantías de que vuelva, ni de que hable. Y lo más desconcertante es que el mismo Bruckner parece jugar con eso. Desde prisión, ha enviado cartas a periodistas, negando cualquier participación, pero también insinuando que la policía está desesperada y que nunca podrán probar nada, como si supiera exactamente cuánto puede decir, sin cruzar la línea. El hombre vive ahora en una celda de aislamiento, en una prisión alemana de máxima seguridad, pero parece tener más control sobre la narrativa de lo que cualquiera pensaba. Y si las autoridades no logran actuar a tiempo, puede que la persona que más sabe sobre lo que ocurrió aquella noche en Praia da Luz termine libre, sin juicio y sin consecuencias. La pregunta ahora no es solo quién se llevó a Madeleine, sino si el sistema va a dejar escapar a quien podría saber la verdad. Pero hay más, porque lo que ocurrió en ese embalse podría no ser la única pista. Parte 3. Testigos ignorados, versiones que no encajan, y el posible encubrimiento. Mientras la excavación en el embalse ocupaba los titulares, algo más ocurría en silencio. Nuevos testigos, nuevas declaraciones.
y antiguas omisiones comenzaron a salir a la luz. Personas que vivían en el Algarve en 2007, algunos en pequeñas aldeas rurales, otros trabajando cerca del Resort Ocean Club, empezaron a hablar. Y sus relatos, si se hubieran tomado en serio en su momento, podrían haber cambiado todo. Una mujer británica declaró que vio una furgoneta blanca estacionada repetidamente en zonas remotas cerca del embalse de Arade, durante varias semanas antes de la desaparición de Madeleine. La policía nunca le tomó declaración oficial. No la contactaron. Otro testigo portugués, que vivía cerca de Luz, afirmó haber visto a un extranjero discutiendo violentamente con una mujer en la playa el día antes del secuestro. Ese hombre, según él, tenía aspecto desaliñado y un acento extraño. También reportó el incidente, y también fue ignorado. Y esos no son casos aislados. Documentos internos revelan que decenas de testimonios recibidos en los días posteriores a la desaparición nunca fueron procesados a fondo. Algunos ni siquiera se tradujeron del portugués al inglés. Otros se clasificaron como no relevantes en menos de 24 horas. Pero el patrón más inquietante no está solo en lo que se dijo. Está en las contradicciones dentro del propio grupo de amigos de los McCann. Porque aunque todos coincidieron en lo esencial, que los niños dormían, que los adultos hacían turnos para vigilarlos, los detalles cambiaban. Uno dijo haber revisado a los niños a las 9:10. Otro dijo que lo hizo a las 9:30. Uno aseguró haber entrado en el apartamento. Otro, que solo miró desde la puerta. Y entre versión y versión, se perdieron minutos cruciales. Los investigadores portugueses, en privado, empezaron a sospechar, no necesariamente de una conspiración, pero sí de una cadena de errores que podría haber sido encubierta, por orgullo, por vergüenza o por miedo. Y es que el resort, el Ocean Club, nunca cerró sus puertas al público tras la desaparición. La habitación 5A, la misma donde Madeleine dormía, siguió siendo alquilada a turistas días después. Decenas de personas entraron y salieron del lugar antes de que la policía forense llegara. No se selló la escena, no se protegieron las pruebas, no se trató como un crimen, sino como una confusión. Incluso los agentes encargados del caso estaban divididos. Algunos creían que la niña se había levantado sola y salido por una puerta abierta. Otros apuntaban a un secuestro planificado. Nadie, en ese momento, tenía la respuesta. Y el tiempo se esfumaba. Hoy, con la distancia de los años, algunos exagentes portugueses han reconocido públicamente que hubo negligencia. Y peor aún, que algunas pistas fueron descartadas por presión internacional. Porque el caso ya era demasiado mediático. Porque los ojos del mundo estaban encima. Y porque alguien tenía que dar una versión que pareciera coherente, aunque no lo fuera. El resultado fue el mismo de siempre, una verdad incompleta y una niña desaparecida. Pero incluso entre tantos errores, aún queda un camino. Porque si hay algo que Madeleine dejó, fue una imagen que nadie ha podido olvidar. Y eso nos lleva a algo más profundo, algo que va más allá de un caso sin resolver. Parte 4. Un rostro que no desaparece y las preguntas que aún no tienen respuesta. Madeleine McCann desapareció con solo 3 años. Hoy tendría 21. Pero mientras su cuerpo no aparezca, mientras no haya pruebas concretas, su rostro sigue ahí, congelado en el tiempo, con esa marca inusual en el iris derecho, como si la naturaleza misma hubiera querido dejar una pista imposible de ignorar. Esa imagen ha sido compartida millones de veces. Impresiones en aeropuertos, carteles en supermercados, retratos en las estaciones de tren. Fue el rostro más buscado del planeta durante años. Y sin embargo, nadie la encontró. El caso de Madeleine no es solo el de una desaparición. Es una herida cultural, un trauma compartido. Una historia que tocó a millones de familias porque, de alguna forma, puso en duda lo más básico. La seguridad de un hijo dormido mientras tú cenas a unos metros. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si basta un segundo para perderlo todo? Las teorías nunca se detuvieron, algunas con lógica, otras rozando lo absurdo. Unos creen que fue una red de tráfico infantil, otros apuntan a un crimen improvisado,
una oportunidad tomada por alguien que conocía los horarios del grupo. También hubo teorías más oscuras, accidentes domésticos, encubrimientos, negligencia. Y en el centro de todo, los padres. Kate y Jerry McCann fueron investigados por la policía portuguesa en su momento, incluso declarados como sospechosos formales durante un breve periodo. Pero nunca se presentaron cargos. No había pruebas, solo contradicciones, vacíos y una constante tensión con los medios. Los tabloides británicos alimentaron versiones extremas. Las redes sociales hicieron el resto, y la narrativa se volvió un campo de batalla. Pero con el paso de los años, más allá de las opiniones, lo que quedó fue el silencio. Uno cargado de incertidumbre, de frustración y de una extraña sensación de que la verdad está cerca, pero no lo suficiente. Cuando la Fiscalía alemana nombró oficialmente a Christian Bruckner como sospechoso, por primera vez en más de una década, el caso pareció avanzar. Pero avanzó con lentitud, con vacíos legales, con límites entre países, y con un sospechoso que parece moverse entre la burla y la manipulación. Las excavaciones en 2023 revivieron la llama. Los objetos encontrados, la bolsa, el lugar señalado por el propio Bruckner, las frases dichas en prisión, todo apunta hacia un mismo eje. Pero sin cuerpo no hay crimen, y sin pruebas directas no hay justicia. Mientras tanto, el rostro de Madeleine sigue en las portadas cada vez que algo nuevo ocurre. Y ese rostro, que ya no corresponde a una niña de 3 años, sino a una mujer que no conocemos, sigue generando impacto, sigue doliendo, sigue recordándonos que algunas desapariciones no se resuelven con tiempo, sino con verdad. Y esa verdad aún no ha llegado, pero tal vez está más cerca que nunca. Parte 5. Estamos frente al final, o ante otro silencio eterno. Desde mayo de 2023, el mundo ha esperado una sola cosa, una confirmación, un resultado forense, una frase breve, dura, definitiva. Los restos pertenecen a Madeleine McCann. Pero esa frase, hasta hoy, no ha llegado. La Fiscalía alemana, tras ordenar la excavación en el embalse de Arade, declaró públicamente que sí se habían hallado objetos de interés, fragmentos de tela, presuntos restos óseos, rastros que, si coinciden con Madeleine, podrían resolver uno de los casos más mediáticos de la historia moderna. Pero el proceso forense ha sido lento. Los análisis se mantienen bajo total hermetismo. No se han publicado resultados. No se han dado entrevistas. Solo un mensaje repetido, frío. La investigación sigue en curso. Y eso ha encendido las dudas. ¿Por qué tanto silencio? Los restos no eran humanos. O sí lo eran, pero pertenecen a otra víctima. Porque si algo ha demostrado este caso, es que la verdad no siempre llega con claridad. Mientras tanto, las autoridades alemanas enfrentan una presión sin precedentes. El sospechoso principal, Christian Bruckner, podría salir en libertad pronto. Cumple una condena por otros crímenes, pero no ha sido formalmente acusado por la desaparición de Madeleine. Y si no lo hacen antes de su liberación, no hay garantías de que vuelva a ser localizado, ni siquiera de que permanezca en Alemania. Bruckner sabe jugar con el tiempo. Desde su celda, ha enviado cartas provocadoras. Ha negado su implicación, pero ha insinuado que la policía está perdiendo su tiempo, como si supiera que nadie puede atraparlo del todo. Pero el fiscal Hans Christian Wolters no se rinde. En una entrevista reciente dijo: «Tenemos evidencias circunstanciales. No podemos decir más. Pero estamos más cerca de lo que la gente cree. Evidencias circunstanciales. Una frase que puede significar todo o nada. Como si el caso estuviera en una cuerda floja, a un paso de cerrarse o de perderse para siempre. Y mientras tanto, una familia espera. Kate y Jerry McCann han guardado silencio desde la excavación. Pero su portavoz legal confirmó que están al tanto de los hallazgos y que confían en la justicia. Han pasado 17 años, pero su ausencia aún pesa, no solo en su familia, sino en millones de personas que han seguido el caso desde el primer día. Y en esa espera, hay una última pregunta que se repite una y otra vez.
¿Será 2025 el año en que finalmente sepamos la verdad? Porque todo está en juego. El tiempo se acaba. Y tal vez, solo tal vez, la justicia está a punto de hablar. Si este caso te impactó, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí no solo contamos historias, las reconstruimos. Buscamos lo que otros no dicen y seguimos los hilos hasta el final. Porque casos como el de Madeleine McCann merecen algo más que titulares. Merecen memoria, merecen verdad y sobre todo, merecen justicia. Nos vemos en el próximo misterio.